A lo largo del siglo XX, se han descubierto objetos que parecen fuera de lugar. Herramientas atrapadas en rocas, discos con escritura imposible, mapas que muestran tierras no exploradas. Todos reales. Todos inexplicables hasta hoy. Son piezas auténticas. Algunas están en museos. Otras, perdidas o ocultas. Han sido estudiadas, desmentidas, redescubiertas, pero ninguna ha sido explicada del todo. Estos son algunos objetos reales, que no deberían existir. En 1936, en Londres, Texas, una familia encontró una roca con forma peculiar. Al romperla, descubrieron en su interior un martillo. Lo llamaron el London Hammer. Pero lo extraño era la roca que lo envolvía, datada en más de 100 millones de años. El martillo tenía un mango fosilizado y una cabeza de hierro que no mostraba señales de oxidación. La roca era anterior a cualquier cultura humana. Según los geólogos, su formación correspondía al Cretácico. Y sin embargo, contenía una herramienta. La comunidad científica ha intentado explicarlo como contaminación geológica o concreción moderna. Pero la roca está perfectamente solidificada. No hay señales de fisura. Y el martillo, hasta hoy, sigue siendo una anomalía. Estudios independientes revelaron que el metal contiene un 96% de hierro, 2% de cloro y 1% de azufre. Una aleación que no se forma naturalmente y que, para fabricarse sin óxido, requeriría tecnología desconocida para la época humana. Se exhibió durante décadas en el Christian Evidence Museum, en Texas. Hoy ya no está en exposición pública. Algunos lo consideran prueba de tecnología perdida. Otros, un simple error. Pero ninguno ha podido refutar su existencia. En Bolivia, cerca del lago Titicaca, se halló un cuenco ceremonial de piedra conocido como la Fuente Magna. Lo encontraron en el siglo XX y desde entonces ha generado polémica. Lo más sorprendente, en su interior hay inscripciones. Las inscripciones no corresponden a lenguas andinas. Varios investigadores afirman que los signos son sumerios, incluso protocuneiformes. Una escritura propia de Mesopotamia, en el altiplano boliviano. Durante años estuvo en paradero desconocido. Hoy se exhibe en un pequeño museo de La Paz. Nunca ha sido estudiada oficialmente por las autoridades. Y las preguntas sobre su origen siguen abiertas. En 1938, en las montañas Bayan Karaula, China, un equipo arqueológico halló tumbas con esqueletos de cráneos enormes y más de 700 discos de piedra. Los llamaron los discos Dropa. Tenían líneas en espiral talladas con precisión. Las espirales no eran decorativas. Varios expertos propusieron que contenían escritura microscópica, aún sin descifrar. Las piedras tenían más de 10.000 años. Y no se parecían a nada conocido en la arqueología tradicional china. Tras los primeros informes, las autoridades chinas negaron su existencia. Luego, algunos museos afirmaron haberlos exhibido y los retiraron sin explicación. Investigadores involucrados desaparecieron sin dejar rastro. En Japón existe una espada sagrada que nunca ha sido mostrada públicamente. Se llama Kusanagi. Es uno de los 3 tesoros imperiales. Los emperadores juran sobre ella, pero su existencia física nunca ha sido confirmada. Se encuentra, supuestamente, en el santuario de Atsuta, pero ni siquiera los sacerdotes la ven directamente. No hay fotografías, ni pruebas materiales. Solo registros históricos y ceremonias que se celebran en su nombre. Algunos creen que es solo un símbolo. Otros, que su poder es real y peligroso. Hay quienes afirman que ha sido reemplazada o que nunca existió. Lo cierto es que, si es real, nadie fuera del círculo imperial la ha visto jamás. El manuscrito Voynich fue comprado en 1912. Tiene más de 200 páginas, llenas de plantas inexistentes, diagramas astronómicos y una escritura que nadie ha podido descifrar. Hoy sigue siendo el libro más enigmático del mundo. Nadie ha logrado traducirlo.
Ni criptógrafos, ni lingüistas, ni inteligencia artificial. Las palabras no se repiten con el patrón de ningún idioma conocido. Y aún así, todo parece tener estructura, como si sí dijera algo. Se conserva en la Universidad de Yale. No hay pruebas de que sea un fraude. Algunos creen que es alquimia, otros, botánica esotérica. Pero aún no sabemos si es un idioma, un código, o una gran broma medieval. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapa que mostraba la costa de Sudamérica con precisión. Pero lo sorprendente era lo que aparecía más al sur, un territorio que se parece a la Antártida sin hielo. El mapa fue elaborado siglos antes del descubrimiento oficial de la Antártida. Algunos estudios sostienen que su forma coincide con el contorno costero bajo el hielo. Una visión geográfica que no debería haber existido. Piri Reis aseguró que su mapa se basó en fuentes más antiguas. ¿Qué documentos tenía? ¿Qué mapas había antes de la era moderna? Hasta hoy, nadie ha encontrado los originales. Solo tenemos su palabra y su dibujo. En los años 30, en México, se descubrió un cráneo infantil con forma inusual. El hueso era más denso, la parte trasera del cráneo más grande, y las cuencas de los ojos más grandes y superficiales de lo normal. Se le llamó el cráneo del Starchill. El análisis reveló un ADN parcialmente humano, y otro fragmento que no coincidía con nada conocido. Aún hoy no hay consenso, mutación, enfermedad genética, o algo más. El cráneo fue investigado por Lloyd Pye y enviado a laboratorios independientes. El caso quedó estancado tras su muerte. Hoy, el cráneo sigue existiendo. Pero nadie ha logrado resolver completamente su origen. Otro manuscrito imposible apareció en Hungría en el siglo XIX. El códice Roonc está escrito en un alfabeto desconocido, con más de 200 símbolos distintos, y acompañado por dibujos de escenas religiosas y militares. Nadie ha podido descifrar su contenido. El texto no encaja con ningún idioma conocido. Algunos piensan que es una invención. Pero la escritura es demasiado consistente como para haber sido una simple falsificación. El manuscrito se encuentra en la biblioteca de la Academia de Ciencias de Hungría. A pesar de los intentos, sigue sin traducción válida. Su origen, su propósito y su autoría continúan siendo un misterio sin resolver. En Florida, en 1974, la familia Betts encontró una esfera metálica mientras inspeccionaban su terreno tras un incendio. Medía unos 20 centímetros, era perfectamente pulida, y parecía emitir sonidos al moverse. La esfera fue analizada por la Marina de Estados Unidos y por ingenieros privados. Dijeron que tenía propiedades anómalas, vibraciones internas, reacción a la luz solar, y una estructura imposible de replicar con la tecnología actual. Recibió el nombre de esfera de Betz. A día de hoy, no se sabe qué era ni de dónde vino. Algunos creen que era tecnología extraterrestre. Otros, un dispositivo militar extraviado. Pero nunca hubo explicación oficial. En Colombia, apareció un objeto de piedra conocido como el disco genético. Muestra grabados que parecen representar espermatozoides, óvulos, embriones y figuras humanas. El estilo no encaja con ninguna cultura conocida. El disco fue analizado por el investigador Klaus Dona, quien sostiene que está hecho de lidita, una piedra muy dura difícil de tallar. Nadie ha podido explicar su función ni replicar sus grabados con herramientas modernas. A pesar del escepticismo, el disco genético sigue siendo uno de los artefactos más enigmáticos hallados en América del Sur. Para algunos es prueba de conocimientos biológicos avanzados en tiempos prehistóricos. En Egipto, cerca de Saqqara, se descubrió una losa con grabados lineales que parece representar un plano arquitectónico. Las líneas muestran cámaras rectangulares, canales y pozos. Algunos creen que es un mapa subterráneo. Este objeto se conoce como el plano de Saqqara. Se diferencia de otros relieves por su trazado técnico, casi moderno. Algunos arqueólogos creen que representa la distribución de galerías bajo la pirámide escalonada.
El objeto se exhibe en el Museo de El Cairo, pero rara vez se menciona. No encaja fácilmente con el arte egipcio convencional. Su interpretación sigue siendo debatida por arqueólogos y estudiosos de todo el mundo. En 1901, se encontró un mecanismo en el fondo del mar Egeo, cerca de Anticitera. Era una máquina oxidada de bronce, con engranajes, ruedas y marcas. Lo llamaron el primer ordenador analógico de la historia. El mecanismo de Anticitera tenía funciones astronómicas. Mostraba fases lunares, eclipses y posiciones planetarias. Su complejidad era comparable a la de un reloj suizo, pero fue creado más de 2000 años antes. El dispositivo se exhibe hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. A pesar de décadas de estudio, sigue planteando preguntas: ¿quién lo construyó? ¿Qué tecnología poseían? ¿Qué más se ha perdido en el tiempo? En 1999, en Alemania, unos saqueadores encontraron un disco de bronce con incrustaciones de oro. Tras su recuperación oficial, fue analizado y datado en unos 3600 años. Lo bautizaron como el disco celeste de Nebra. El disco muestra la luna, el sol y varias estrellas, entre ellas las Pléyades. Su disposición parece reflejar un conocimiento astronómico avanzado. Incluso se han detectado alineaciones con eventos solares específicos. Es considerado el mapa estelar más antiguo del mundo. Se exhibe en el Museo de Halle. Pero aún no se sabe cómo una cultura tan antigua pudo representar el cielo con tanta precisión. Su origen exacto sigue en debate. Todos estos objetos existen. Están documentados, fotografiados, catalogados. Algunos se exhiben en museos. Otros han desaparecido. Lo único que tienen en común es que no encajan con lo que creemos saber. A lo largo del mundo, piezas como estas aparecen sin previo aviso. Artefactos fuera de lugar, textos que no se entienden, tecnología que no debería existir. Errores del pasado, o pistas de una historia incompleta. La arqueología no lo explica todo. A veces, el pasado deja rastros que no queremos ver. Objetos que desafían las líneas del tiempo. O que simplemente no deberían estar ahí. Y sin embargo, están. Quizá, dentro de unos años, encontremos nuevos fragmentos. Nuevos mapas. Nuevos lenguajes que aún no existen para nosotros. Porque lo imposible, muchas veces, solo necesita contexto. Y mientras tanto, estos objetos seguirán recordándonos una cosa: el mundo que creemos conocer, siempre ha sido más extraño de lo que nos atrevemos a imaginar.